se lo calcula de esta forma, ¿ya? Con el área proyectada seguir trabajando para la fuerza en X. ¿Está bien? Entonces, como habíamos aprendido a calcular la fuerza resultante en superficies planas, de la misma forma se calcula esto para la fuerza en X. Entonces será peso específico del fluido que está actuando, ¿verdad?, multiplicado por la altura al centro de gravedad y multiplicado por el área, ¿verdad? En este caso va a ser el área proyectada. ¿Está bien? Área proyectada. ¿Está bien? Área proyectada. Eso es. ¿Está bien? Entonces, aquí podemos decir que estamos trabajando con agua, vamos a decir, ¿está bien? Agua. Entonces aquí vamos a decir que estamos trabajando con agua. Finalmente, entonces, para calcular esto, la fuerza en X, ¿cuánto sería el resultado? A ver, ¿cuánto sería? Peso específico del fluido, del agua en este caso, es de 9810, ¿verdad? Newtons por metro cúbico. Multiplicado por la altura al centro de gravedad. La altura al centro de gravedad es de 1.5. ¿Está bien? 1.5. Y multiplicado por el área proyectada. Para este caso, entonces, el área proyectada será de 1.5 multiplicado por 3, ¿verdad? Y ya está. ¿Cuánto sería entonces esta fuerza en X? A ver, ¿cuánto sería? 66.217.5. Eso es 217.5, está bien. Esto está en newtons, ¿verdad? Newtons. Si quiero llevarlo hasta kilonewtons, dividido entre 1000 y tendría 66.22 redondeados, si quieren, kilonewtons. ¿Está bien? Ese sería, ¿verdad? Eso es. Sí, sí. Eso es, está bien. ¿Ya? Entonces, de esa forma se calcula la fuerza en la dirección horizontal. Ya la fuerza horizontal en X se calcula de esta forma. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Si es que hay alguna duda, ya me preguntan. ¿Está bien? Ahora, para lo que llega a ser la fuerza vertical, ya, lo que llega a ser ahora la fuerza vertical, ya hemos dicho que esto es agua, ¿verdad? Entonces la fuerza vertical está más o menos en este sentido, ¿no? Pero en este caso, lo que se hace para la fuerza vertical, vamos a colocar aquí al ladito, fuerza F y ¿no? Lo que se hace para este cálculo es fuerza en Y es igual, de la misma forma, es igual al peso específico del fluido, en este caso el peso específico del agua, multiplicado por el área, ¿está bien? Multiplicado por el área. El área, cuando hablamos del área, nos referimos al área que está a todo esta área de acá, ¿sí? A todo el área que está acá. El área y multiplicado por la longitud. ¿Está bien? Multiplicado por la longitud o la profundidad. Está bien, en este caso la profundidad de nosotros es L, entonces multiplicado por la longitud. ¿Ya? De esta forma entonces se calcula la fuerza resultante en Y. ¿Está bien? Es más o menos el peso específico del fluido multiplicado por el volumen que está conteniendo o por el volumen que está actuando sobre esta superficie, más o menos. ¿Ya? Esto de acá de la fuerza en Y. Entonces, acá a ver, vamos a ir entonces colocando fuerza en Y. Va a ser igual en este caso al peso específico del agua, es de 9810, ¿verdad?
multiplicado por el área. Entonces el área en este caso, ¿cómo podríamos determinar el área acá? A ver, ¿no? Entonces ahorita esto de acá no es una superficie, o esta superficie no es una superficie así circular, ¿no? No tiene un radio, ¿no? Si tuviese esto un radio, ¿no? Entonces aquí sería 2 y aquí también sería 2 y sería muy fácil resolver esto. ¿Está bien? Ahora entonces el comportamiento de esta superficie es parabólico. ¿Está bien? Entonces ahí se complica un poco. Ya ahí se complica un poco. Entonces lo que debemos hacer aquí para poder calcular el área de acá, ¿no? Hay que integrar. Ya hay que integrar para poder calcular el área que está acá. ¿Está bien? Y luego esa área lo multiplicamos por la longitud. Entonces antes de integrar yo debo determinar esta ecuación. ¿Ya? Esta ecuación en sí debo determinar el valor que tiene A, ¿no? El valor que tiene A en todo caso. ¿Está bien? A ver, ¿alguna idea de cómo podemos determinar el valor de A? Aquí, ¿no? Porque nos dan esta ecuación y nada más, nos dan estas dimensiones. Ya, a ver, ¿alguna idea de cómo puedo determinar este valor de A? Bien, entonces lo que puedo... Si hay un punto que pertenece a la cosa. Ya, sí. Está correcto. Podemos determinar las coordenadas de eje XY y reemplazar XY en un punto que pertenece a estas coordenadas. Eso es correcto, muy bien, eso es. Ya está bien eso. Está muy bien eso. Entonces, ya. Para eso entonces lo que hacemos es elegir un punto, ¿no? En este caso podríamos elegir el punto de acá, ¿está bien? Este punto de acá, ¿ya? Y lo que tenemos entonces es, para ese punto tenemos entonces 2, ¿verdad? 2 en X y 3 en Y. Entonces siempre y cuando tomando un sistema de referencias desde este punto de acá, al nivel 0, 0, podríamos decirlo, ¿sí? Entonces el punto que podríamos tomar sí o sí es este de acá, porque no conocemos a otro punto que pueda determinarnos este valor de A, ¿verdad? Entonces es correcto. Ya escogemos este punto de acá. ¿Ya? Y ese punto está contenido, ¿no? Para este sistema de referencias está contenido en el punto en X en 2 y en Y 3, ¿verdad? Y reemplazamos esos valores en esta ecuación. Está bien, entonces tengo 3 en y esto es igual al valor de A que no conozco, ¿verdad? Multiplicado por 2 en X, ¿no? 2 en X elevado al cuadrado. Finalmente, entonces el valor de A, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0.75. Ya está bien, 0.75. 0.75. Y finalmente entonces esto ya reemplazamos en nuestra ecuación y tendríamos acá 0.75 de X elevado al cuadrado, ¿verdad? Ya está, entonces ya hemos hallado ese valor de A. ¿Está bien? Bien. Entonces, para poder calcular el área aquí, sería entonces integrar del, en este caso, a ver, vamos a observar desde dónde está viendo esta parábola. ¿Está bien? Está viendo en el eje X. ¿Está bien? Está viniendo desde el punto 0 hasta el punto 2. Entonces integrar
desde 0, vamos a decir, hasta 2, ¿verdad? De ya, de la altura h menos y. Aquí diferencial de x. ¿Está bien? Ahora, aquí multiplicado por la longitud. ¿Está bien? Luego viene aquí entonces simplemente reemplazar valores. Entonces aquí tenemos 9810 multiplicado por la integral. Entonces esta integral tal vez lo puedes resolver aquí apartito. Ya, aquí esto, la integral entonces lo pueden resolver aparte. Entonces tenemos aquí desde 0, esto 2. Desde la altura, en este caso la altura total es 3 menos y, entonces y ya teníamos la ecuación dada, ¿verdad? Entonces es de 0.75 eso, ¿no? Entonces es el valor de y. ¿Está bien? Diferencial de x, y esto multiplicado por la longitud, que en este caso es 1.5, ¿no? 1.5 metros. ¿Está bien? Entonces el área, ¿cuánto sale? A ver, el área lo haremos de forma separada. El área, ¿cuánto sale? En su calculador lo pueden colocar eso y les va a salir el resultado. ¿Está bien? Entonces de esto de acá, integral de 58.800. La integral sale 4. Toda esa integral sale 4. 4, ya está bien. Entonces 4 metros cuadrados debe ser. Y esto de acá multiplicado por 1.5, todo en conjunto, ¿cuánto sale? Entonces, a ver. 58.860. Eso es 58.860, ¿verdad? 860. Eso es. Y esto sería newtons. Llevándolo a kilonewtons sería 58.86. Está bien. Kilonewtons. Y está. Eso es. ¿Está bien? Ahora, entonces ahí están las fuerzas en horizontal y vertical. Ahora lo que nos pide ahora es, ¿dónde son todos? Acá, ¿no? Los puntos de aplicación. Entonces el Y es centro de presiones para la fuerza horizontal. Entonces lo podemos sacar como ya sabemos, ¿no? Esto acá, altura al centro de presiones, esto es igual a 2/3 ya de la altura. Entonces en 2/3 de la altura, en este caso la altura es 3, ¿no? Entonces la altura al centro de presiones para el eje horizontal, o para la fuerza horizontal, perdón, en este caso llega a ser 2 metros, ¿no? Entonces eso es la localización de la fuerza horizontal. ¿Está bien? Ahora para, en este caso, esto de H al centro de presión lo vamos a llamar Y, esto ya, para que se entienda mucho mejor. Uno va a ser Y y el otro va a ser X al centro de presión, es Y. ¿Está bien? Y para lo que es la fuerza
De ahí entonces podemos venir por acá, ya, por acá, ¿no? O por acá, está bien, por cualquiera de los dos lados, pero por acá se nos resulta complicado porque esto de acá es una parábola y no sabemos eh, de qué altura podríamos tomar esta distancia. Entonces lo más recomendable sería considerar la figura o el lado que esté en este caso vertical. Entonces nos convendría tomar de este lado, ¿está bien? Aquí el X al centro de presiones, ¿no? Para lo que es la localización de la fuerza Y, ¿está bien? Entonces cuando tenemos de esta forma una parábola con una ecuación, ya vamos a utilizar esta formulita porque eso resulta ser muy complicadito, ya cuando se tiene una parábola con una ecuación, ¿está bien? Entonces esta formulita es la que nos ayuda a determinar eso, la distancia de esta pared hasta esta fuerza vertical Y, ¿está bien? Entonces es el peso específico del agua multiplicado por la longitud, ¿no? O la profundidad dividido entre la fuerza Y, ¿sí? Multiplicado por la integral que teníamos anteriormente. Esto va a ser desde 0 hasta 2 de la altura menos Y, ¿está bien? Multiplicado por X diferencial de X. Toda vez que tenga entonces una parábola y con una ecuación, ya, porque hay en estos ejercicios, lo que he visto en exámenes pasados, lo que cambia solamente son estos valorcitos de acá. Aquí puede que esté 5, aquí puede que esté 7, ya. Entonces los valores que cambian son estos de acá, ¿ya? Y en general la mayoría tiene esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Y en otros ya no tienen estos de acá, directamente ya tienen la ecuación con su valor de A, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta formulita, ¿saben? Que nos va a ayudar a determinar lo que es esta distancia al centro de presiones para la fuerza vertical, ¿está bien? Entonces para este caso será igual a aquí entonces tenemos 9810 multiplicado por la longitud. En este caso la longitud es 1.5 dividido entre la fuerza Y. Entonces la fuerza Y nosotros en este caso tenemos este valor de acá y tenemos que reemplazar en este caso en newtons, ¿verdad? Porque esto de acá está en newton sobre metro cúbico, entonces newton con newton se va a ir acá, ¿está bien? Y aquí va a ser multiplicado por la integral desde 0 hasta 2 de h, en este caso que valía 3, menos y que vale esto de acá, multiplicado por x, está bien, diferencial de x, está bien, eso es. Ya, entonces ¿cuánto sería este valor del x centro de presiones? ¿Cuánto sería, por favor? Eso, a ver, calcúlenlo, ¿cuánto sería? 0.75. Ya, eso es entonces 0.75, entonces estos metros. Entonces esta distancia de aquí a aquí, ¿no? Donde está actuando la fuerza Y, es 0.75, ¿está bien? Y de la fuerza horizontal, que va a estar más o menos por acá, entonces esa distancia hasta el centro de presiones
hasta donde está actuando, es 2 metros, ¿verdad? Eso es. Ya. Finalmente, entonces, por favor, calculen cuánto es la fuerza resultante. ¿Cuánto sería? ¿No? ¿Cuánto sería? A ver. Aquí tenemos la fuerza en Y y la fuerza en X. La fuerza resultante total, ¿cuánto sería? A ver. Y directamente en kilonewtons, a ver. ¿Cuánto sería esta fuerza resultante total? Entonces simplemente sería, a ver, 66, ¿no? Punto 22 elevado al cuadrado más 58.86 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería este valor? No sé, ¿cuánto es? 86.60, muy bien. Entonces 86, no creo, a ver. Ya está, sí, 86.6 kilonewtons, ¿sí? Ya está. Bien, entonces es eso. Ya, entonces, entonces en alguna ocasión también se les puede pedir qué ángulo de inclinación tiene esta fuerza resultante. Está bien, se les puede pedir entonces qué ángulo de inclinación tiene esta fuerza resultante. Entonces, para poder calcular ese ángulo, entonces utilizamos esto de la tangente de tita igual a la fuerza Y sobre la fuerza X. ¿Está bien? Entonces, en este caso estoy diciendo que el triángulo formado más o menos va a ser de este tipo, ¿no? Entonces aquí tengo la... ¿Sabes, no? Y el ángulo que voy estrellando va a ser este de acá. ¿Está bien? Este de acá. Entonces, es eso nada más. Despejo entonces esto. Tenemos aquí tangente a la menos 1 de fuerza en Y. ¿Cuánto era? 58.86, ¿verdad? Y fuerza en X es 66.22. ¿Cuánto sería entonces este ángulo que se tiene? Ese ángulo de inclinación de la fuerza resultante total, ¿cuánto sería? 41.63 Eso es. grados. Eso es.
Ya, eso es. Entonces, finalmente graficamos, ¿ya? Entonces finalmente graficamos entonces esto de acá, a ver, este de aquí me voy a copiar, es el que más ha costado graficar esa parabolita. Entonces finalmente graficamos y ahí concluye entonces ese ejercicio. Está bien, entonces graficamos todos los resultados que hemos sacado. Está bien, entonces listo, aquí tenemos, ¿no? Ya está. Bien, entonces la fuerza vertical que está más o menos por acá, ¿verdad? La fuerza horizontal que está por acá más o menos. Bien, y la fuerza resultante que estaría más o menos de esta forma. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Ya, y el ángulo de inclinación que sería esto de acá. Este es el ángulo de inclinación, ¿no? Que hemos sacado hace rato. Entonces podemos decir que esta es la fuerza en Y, esta es la fuerza en X, y ahí la fuerza en Y vemos que es un valor, en este caso la fuerza en Y tendría que ser un valor negativo, lo podemos aumentar eso, ¿ya? Es un valor negativo, no importa eso, o sea, esto es la dirección, ¿no? Hacia dónde está dirigiendo, ¿está bien? Porque está viniendo hacia abajo, ¿está bien? Entonces eso es, y esta es la fuerza resultante total, ¿está bien? Entonces lo que debemos anotar acá es esos valores que hemos sacado, ¿no? Entonces esto es el X centro de presiones, que cuánto hemos sacado, en este caso 0.75, y de esa forma debemos ir notando 0.75 metros, ¿no? Y la fuerza para la fuerza en X, esto de acá era de 2 metros, ¿no? 2 metros, ya está, ¿no? Y aquí colocaré en el valor que hemos sacado ahorita, 41 grados, y en este caso ya lo voy a aumentar aquí un pequeñito, 41.63, de esa forma. Y ahí, para cada uno, si quieren colocar, colocan los valores, ¿no? De esto y finalmente de esto también. Y ahí, de esta forma, entonces, ahí concluiría lo que es el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿hay alguna...? Auxiliar, Sí, una sí, pregunta. sí, sí. Cuando sacamos la fuerza resultante, estaríamos hallando la hipotenusa, cuando hacemos el triángulo, no la fuerza que va a Fx y a Fy. ¿Esta de acá? Sí, En sí es como una hipotenusa, ¿no? Porque, digamos, o sea, la fuerza resultante es el valor de la fuerza Y y la fuerza X. Esto es como en términos vectoriales, ¿no? Entonces una fuerza normalmente siempre se la mide, ¿no? Con cuadraditos, ¿no? Es como una distancia la fuerza, ¿verdad? Entonces es más o menos, o se lo toma de esa forma más o menos, ¿no? Para poder sacar lo que es esta fuerza resultante, o sea, esa hipotenusa, ¿no? En relación aquí a quiénes va a salir, en relación a este de acá y en relación a este de acá, ¿no? Y es como una distancia, ¿no? Es como una distancia, ya, pero esa fuerza es la que viene acá, ¿no? Porque esto, en todo caso, como tú dices, estaría de esta forma, ¿no? ¿No? Y esta longitud de acá, esta longitud que tiene esta fuerza, digamos, sería la longitud de la fuerza resultante. ¿Sí? Y la dirección en este caso siempre va a ser en ese sentido, o sea, el centro de presiones, porque ese centro de presiones, ¿dónde estaría? Estaría por acá, ¿no? Porque aquí está la distancia X al centro de presiones, y aquí está la distancia, desde acá, desde este nivel hasta acá, está
el Y centro de presión, si todas las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas en este caso Fy, Fx y la fuerza resultante total van al centro de presión, o sea, actúan ahí, ¿ya? ¿Está claro eso? Está bien. Eso es. Bien, entonces, a ver, empecemos con el otro ejercicio, ¿ya? ¿Ya? Este de acá, ¿no? Oh, sí, puede mostrar la anterior imagen, por favor, para sacarle una fotito. Claro, claro. Aunque está muy largo, ¿no? Gracias, Auxi. Listo, 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 ya. A ver, veamos este ejercicio ahora. Bien, a ver, veamos qué se nos pide. Ya, entonces está de esta forma más o menos el enunciado. Entonces dice: la presa de la siguiente figura está destinada de agua, ya con alta carga, específico, puede considerarse ya se pide el magnitud del fuerza resultante total en toneladas. Ya. Bien, entonces vemos esto acá, ¿verdad? Y nos pide la fuerza resultante total en toneladas, nos dice, ¿no? En toneladas. Entonces aquí nos dan un peso específico del fluido que está aquí dentro. Está bien. Y nos dan algunas dimensiones. Entonces en sí, todo el cuadro que se estaría trabajando en este caso sería de acá, ¿verdad? De ahí. Está bien. Entonces aquí vamos a poder sacar lo que es la fuerza con toda esta área de acá. ¿Ya? Vamos a sacar lo que es la fuerza vertical. Está bien. Y lo demás entonces nos va a servir para calcular lo que es la fuerza horizontal en X. Está bien. Entonces de esa forma lo vemos. Entonces empezamos con la fuerza en X. Esta es la fuerza en X. Entonces será cada peso específico del fluido multiplicado por la altura al centro de gravedad multiplicado por el por el área, ya, de la superficie, ¿no? En este caso aquí no nos indica si es que quiere solo en esta superficie o en todo. Entonces aquí pareciera que es en todo. Fíjense, la presa de la siguiente figura está destinada al desplazamiento con carga de cimientos y se pide calcular la magnitud de la fuerza total. Entonces vamos a considerar que es todo. ¿Está bien? Entonces el área estaría desde acá hasta acá abajo.
¿Está bien? Desde ahí hasta ahí estaría el área para calcular la fuerza en X. ¿Está bien? La fuerza en X. En este caso, fuerza en X será igual al peso específico del fluido, en este caso 1025 kilogramos fuerza, igual, ¿no? Multiplicado por la altura al centro de gravedad. ¿Cuánto sería la altura al centro de gravedad para este caso? ¿Cuánto sería? A ver. La altura al centro de gravedad para este caso sería, entonces cortamos esto de acá, ¿no? Tenemos 7 es todo, y aquí tenemos 1 metro y recién empieza el nivel del fluido, ¿verdad? Entonces sería esto de acá 6 metros, ¿no? Y la mitad para su centro de gravedad sería 3 metros. ¿Está bien? Multiplicado por el área, entonces el área será el área será entonces 6 por 1. ¿Está bien? Entonces 6 por 1 porque nos dice considerar un ancho unitario, entonces por 1 será, ¿no? ¿Está bien? Entonces fuerza en X será igual a, ¿cuánto es entonces? A ver eso, por favor, ¿cuánto es? $18,450. Eso es. Entonces sería 18.000 18.450 450, ¿no? Esto sería kilogramos. Ya, kilogramos fuerza o kilogramos es prácticamente lo mismo, ¿está bien? Eso es. Está bien. Ahora para lo que es la fuerza en Y, como nos habla aquí de la presa, fíjense, ver, la presa de la siguiente figura, entonces la presa es todo lo que está con rojo, lo voy a marcar, ¿está bien? Todo lo que está con rojo, ¿verdad? La presa es todo esto de acá, ¿está bien? Entonces, el área que estaría actuando se podría ver que sería todo, ¿no? Entonces, como nos pide de todo, hemos dicho, entonces sería todo esto de acá, pero fíjense que la presa solo es esto de acá, fíjense, entonces solo es desde acá, ¿verdad? Esto de acá hasta ahí, ¿verdad? Entonces esta es la superficie de la presa que está trabajando, ¿verdad? Entonces es por eso que lo he colocado y que solo se debería trabajar con esto acá, ¿no? Porque solo nos pide para la presa nomás, ¿está bien? Ya lo demás se puede considerar que es un cimiento, ya, que es rígido, entonces que no va a afectar en la presa, ya. Entonces el agua que va a estar afectando a esta presa sería toda esta área de acá, ya, el área. Entonces en este caso solo consideramos todito esto, nada más, ¿está bien? Vamos a borrar entonces esto para ver los datos, ¿está bien? Bien, entonces la fuerza resultante en Y será igual al peso específico del fluido multiplicado por el área total de perfil que se ve en la presa, y multiplicado por la longitud o por el ancho, ¿no? Entonces en este caso por la longitud. Entonces esto hace fuerza en Y será igual al peso específico del fluido, en este caso nuevamente 1025 multiplicado por el área, ¿no? El área total. Entonces hasta acá, ¿cuánto sería el área? Entonces lo puedo dividir esto en dos áreas, ¿verdad? Un área que es rectangular, le puedo llamar área 1, y a este de acá que es circular, le puedo llamar área 2, ¿no? Entonces tengo dos áreas. ¿Cuánto sería la primera área? A ver, ¿cuánto sería o cómo se calcula la primera?
simplemente sería, a ver, ¿cuánto sería? El radio de esto es 2 metros, ¿estoy bien? 2 metros, entonces aquí me está descontando un metro, aquí 2 metros. 7 menos 3 sería, ¿verdad? La altura de acá. 7 menos 3, entonces eso sería 4 por 2. El área 1 sería entonces 4 por 2, ¿no? 4 por 2, ¿sí? Más el área de ese semicírculo, ¿ya? De un círculo, de un cuarto de círculo, así, ¿no? En este caso sería, entonces, más, ¿cómo se calcula el área de un círculo? Es pi por radio, ¿no? Entonces el radio en este caso es 2 metros elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto es de un círculo completo, ¿está bien? Un círculo completo. Entonces, como este caso es un cuarto de círculo, entonces esto será directamente dividido entre 4, ¿está bien? Ya está. Multiplicado por la longitud o el ancho, en este caso como se ha dado un ancho unitario, entonces simplemente consideramos un metro, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto sería la fuerza en Y? ¿Cuánto sería entonces? A ver. $11.420,13. Eso es 11.420,3. ¿No? Ahí está. Eso es kilogramos. 13. Ya, 13 kilogramos fuerza. Ya kilogramos fuerza o kilogramos es lo mismo. Eso es, ya está. Entonces, como nos pide la fuerza resultante total, esto sería fuerza resultante total. ¿Cuánto sería entonces? Simplemente la raíz cuadrada de estos dos, ¿no? Esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. Eso es, ya. Entonces la fuerza resultante total, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto sería? 21.698,43. Eso es, listo. Está en kilogramos. Como nos piden toneladas, entonces simplemente esto dividido entre 1000, ¿no? Entonces esto podría llegar a ser 21.7, es redondeado, toneladas, ¿no? Y los de acá también, así lo podemos ir colocando. Entonces aquí va a ser 18.45 toneladas, y de acá lo mismo. Listo. Entonces eso sería, ¿no? Entonces ahí ya está. Lo que nos pide, solo nos pide calcular la magnitud de la fuerza resultante total en toneladas, ¿no? Entonces esto sería, ¿está claro entonces esto, jóvenes? Entonces vean que cuando se tiene un círculo, ¿no? Como en este caso, ya es más fácil, o sea, ya no integramos nada, se tiene un cálculo mucho más rápido y más fácil, ¿no? Que cuando nos dan una ecuación para calcular el área. ¿Está bien? Entonces el área, para cuando hablamos de superficies circulares o curvas, entonces el área se considera esta de acá, ya siempre es área 1, y esto es para nosotros área 2, ¿no? Para hacerlo mucho más fácil, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda, estimados, le pueden hacer, a ver. Si no, entonces aquí vamos a estar quedando. ¿Está bien?
Una consultita más. ¿Ya han quedado fecha de examen o todavía, estimados? A ver, un poquito más. Vamos charlando, a ver. Todavía no nos dijo.